Soy Margarita Patiño Rey Sánchez, esposa de Hugo Bustillo Saavedra, quien falleció el 24 de noviembre de 1988, asesinado por dos militares que estaban en plena patrulla, militares del ejército peruano. Permítanme dar un alcance de lo que era Hugo Bustillo Saavedra. Hugo Bustillo Saavedra nació un 20 de febrero de 1950 aquí en la localidad Ciudad de Huanta, llamada La Bella Esmeralda de los Andes. Fue el hijo mayor de 9 hermanos. Fue un padre amoroso, fui la esposa de él, de nuestro amor tuvimos 4 niños, 3 hijas mujeres y un varón. Antes de ello, en 1984, nosotros empezamos casados. Él fue corresponsal de la revista Caretas, fue comerciante y bachiller en Derecho. Como bachiller en Derecho, se había especializado a hacer recursos de amparo en protección de los más necesitados. Fue un hombre que quería mucho su tierra natal, la tierra que lo vio nacer, dedicado. Le costó a él llegar a donde estaba porque fue de cuna humilde. Fue de cuna humilde, estudió Derecho y avanzamos. Nos dedicamos al comercio de productos tradicionales de la región, como son la cochinilla, el barbasco, la lucma. Luego formó una empresa llamada Proexta, que estuvo al servicio de todos los campesinos de lo que era el agro. Nos dedicamos a la venta de maquinarias, todo lo que acontecía, lo que es la agricultura, prestó asesoramiento de infestación de cochinilla, de plantaciones de tara, y los hacía completamente gratuitos. El 1 de marzo de 1984, siendo las 12 de la noche, entran a casa irrumpiendo los infantes de Marina, rompen la puerta a patadas, matan a un perro que teníamos de un balazo, despiertan a todo el mundo, sobresaltados nosotros porque estábamos durmiendo, despertamos. ¿Qué pasa? Salgan todos afuera, perdonen ustedes que sea grosera, salgan ustedes afuera, carajo, y nos empezaron a mentar a la madre, todos con pasamontañas y bolseguís, los zapatos los bolseguís. Salimos todos, ahí estaba mi hijo, el último, el varoncito, y sean todos los hombres a la pared, con las piernas abiertas. Hugo, tan pequeñito como era, entendió eso porque él tenía en aquel entonces 4 años, también levantó las manos, abrió las piernas y se pegó a la pared. Entonces se metieron a todos los ambientes, empezaron a sacarnos a todos, y en eso yo hablo y digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué actúan así? ¿Qué es lo que hay? Uno de ellos me mete un culatazo de fal, entonces Hugo reacciona y dice, a mi mujer nadie la toca, y deja eso, ¿no? Ah, ya, te haces al bacán, muy bien. Jalaron una manta que teníamos en el sillón del mueble, le cubren el rostro y le digo, por favor, le digo, ¿por qué se lo van a llevar? Por favor, no hagan esto. Me dice, tú cállate, mañana vas normal y tú le llevas su desayuno, queremos hacerle unas preguntas nada más. Se retiran llevándolo a él. En eso, al día siguiente, a las 6:30 de la mañana, voy llevando el desayuno hacia la policía, la Guardia Civil en aquel entonces. En ese momento le digo, por favor, he traído el desayuno a Hugo Bustillo Saavedra. Hugo Bustillo Saavedra, señora, me dice, no, él no está acá, nosotros no hemos hecho, ustedes han hecho de repente
alguna redada fusionada. Le digo, no, me dice. Fui a la Policía de Investigaciones, igual negativa. A la Policía de la Guardia Republicana, igual, nada. Entonces yo dije, ¿qué pasa? En aquel entonces, los infantes de Marina toman como local de establecimiento el Estadio Nacional, el Estadio Municipal de Huanta. Entonces fui y le dije, por favor, he traído el desayuno acá a Hugo Bustillo Saavedra. Zafa, cocodrilo, ¿qué quieres tú acá? Le digo, por favor, ¿qué? ¿Quién ha dicho que Hugo Bustillos está acá? Total, me movilicé el primer día, el segundo día, el tercer día, sin alivio alguno porque Hugo había desaparecido. Entonces era cosa sabida de que una persona que había desaparecido en la Marina, si no aparecía hasta el tercer día, era cosa de irlo a buscar a los lugares donde tiraban a los cadáveres. Los lugares eran Ayahuarcuna, Pajosán, hasta el puente de Aljomachay. En ese lapso fuimos nosotros buscando, y justo en Ayahuarcuna fuimos los hermanos de Hugo, que es Américo Bustillos, Edwin Alfredo Bustillos, y otros amigos más. Fuimos en la camioneta, teníamos una camionetita Datsun nosotros. Nos fuimos en ella y vimos tirados, y vi a uno que estaba con casaca negra de cúbito ventral. Y le digo, Américo, le digo, ese de casaca negra es Hugo, le dije así. Entonces volteamos, no era él. Volteamos al otro, no era él. Eran 8 los que estaban tirados ahí, ninguno de ellos era Hugo. Tanta fue mi desesperación que viajé inmediatamente a Lima. Y para esto yo tengo un compadre que es padrino de bautizo de mi hijo Hugo Nazareno Bustillos Patiño, el señor Oscar Rizo Patrón Velarde. Fui y le dije, compadre, le dije, hay esto. Margarita, no te preocupes, mira, yo lo conozco a Silva Ruete, en aquel entonces ministro de Economía. Él tenía un conocido que era el almirante, no sé por qué medio, pero era conocido con el almirante de la Marina. Entonces me dan una tarjeta con eso y me vine con las mismas. En ese mismo momento ingresé a la puerta del ejército peruano en Ayacucho, donde comandaba el general Guamán Centeno. General, le dije, por favor, vengo por Hugo. Le dije, esta es una tarjeta que me han enviado. Disculpen, voy a interrumpir, él es Hugo Nazareno, mi hijo, el último que hizo los 2 viajes que luego voy a informar. Entonces me dice, sí, ¿qué hay? Ay, hijita, me dice, no te preocupes, anda a tu casa, posiblemente debe de estar ahí Hugo, porque el ejército no lo ha traído, ni la Marina. Pero si es así, yo voy a hacer una investigación exhausta para determinar quiénes son los responsables de esto. Entonces, o nos vamos en el helicóptero. Entonces yo no quise, le dije no, porque habían voces que los tiraban hasta de los helicópteros a todos los detenidos, habían atrocidades. Yo tenía 4 niños, todos tiernos, y decía, si yo falto, ¿qué va a ser de ellos? No, dije, no, general, le dije, ¿por qué tienes miedo? Entonces le dije, es que ustedes saben tirar del helicóptero. ¿Quién te ha dicho semejante barbaridad? General, le dije, no voy a subir, yo lo espero en Huanta, si va. Esa noche me llega un mensaje, ¿no? Que era una señora que habían soltado a su hijo, y dice que él había gritado y había dicho, por favor, si alguno sale con vida de acá, vivo en el barrio de la Alameda, mis padres son fulanos de tal y mi esposa es fulana de tal, digan que estoy acá. Entonces, como él me dice eso, al día siguiente voy y me agarro de los barrotes de aquí del estadio y le digo, por favor, le digo, sé que Hugo está acá. Y en eso había un soldado. Y me dice, señora, ¿cómo era su esposo? Me dice. Le dije, era gordito, vino con una casaca negra y unos botines. Y en eso sale un oficial y dice, ¿qué hay? ¿Qué pasa con estos caimanes acá? Y el chico retrocede casi detrás del oficial y me guiña el ojo. Para mí fue suficiente eso, entonces dije, no, Hugo está acá. Hugo está acá, le dije. Hugo está acá y ustedes me lo devuelven. Y si lo han tirado, díganme dónde para darle la cristiana sepultura. Le dije, ¿por qué? No es un animal para que ustedes lo tiren
así por así. Él merece, le dije, una cristiana sepultura. Nada, llegó el 5º, 6º, 7º día, 8º, 9º, 10º, el 11º día. Todos los días yo iba a Huamanga a pedir apoyo al prefecto, acá al gobernador, al subprefecto, todos. Y ese último día llovía torrencialmente y era la última, eran las 9 de la noche más o menos que yo estaba en el paradero a la salida de Huanta. Y pido por favor que me recoja un camión de 300 que llegaba de la selva y me dice, señora, no hay, me dice, caseta, pero si usted gusta ir, váyase, me dice, encima, por favor, le dije, quiero llegar a Huanta. Ya, me dijo. La lluvia me sacó el alma porque me mojó completita. Llegamos acá, había una oscuridad completa. No había luces, habían dinamitado postes y no había luz. Entonces en el paradero pararon y todos, alto, alto, gritaba la policía, ¿no? Entonces yo bajé, alto, ¿quién vive? El Perú, dije y levanté las manos. Y en eso el capitán de la policía de la Guardia Civil me dice, señora Margarita, me dice, ¿qué hace usted caminando estas horas? Estoy llegando de Ayacucho, le dije, y nada de Hugo. Así por así, le dije, ¿ustedes lo han desaparecido? Póngase tranquila, me dijo, no se ponga así. Entonces me alumbraron con la linterna, me hizo acompañar con 2 otros más hasta más o menos la dirección de casa. Entré a casa, mi suegra y mi suegro estaban sentados ahí esperándome. En eso me dice mi suegra, es quechua hablante, y me dice, Manachu y Matapasiacha con Ugumanta, no se sabe nada de Hugo. Mana, mamá, no mamá, le dije, porque yo les decía mamá y papá a ellos. Mana, mamá, no mamá, le dije, no se sabe nada. Entonces ella me dice, eres joven, sea lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Ya se lo tragaron a Hugo. Primero Dios, después la humanidad, nosotros te apoyaremos bastante en todo esto, Margarita. Trabaja con formalidad y te apoyaremos. Vas a salir adelante. En eso este niño se despierta, porque ya sería pues entre ese ir y venir 11 de la noche. Mami, mami, llama él. ¿Qué papá? Entro. Y en eso mi suegra pega un grito. ¡Uay! Virgen del Rosario, ¿qué es esto? Dice. Ay, salgo con las mismas, era Hugo, hecho un espectro. Había sido torturado de la peor forma, vilmente. Tenía las muñecas desolladas de lo que le habían ajustado con las esposas. No era el mismo porque venía con una chompa completamente raída, la plantilla de una zapatilla completamente destrozada, amarrada con hilos de cabuya. Y le dije, Hugo, se arrodilló y me dijo, Maca, he vuelto a nacer. Gracias, sé que tú te has movido. Cuando nos iban a dar el tiro de gracia esa noche, entraron y dijeron, alto con este desgraciado porque la chilla viene desde arriba. Mira, es el almirante quien ha mandado para que se le deje con vida. Desde ese momento me han puesto suero, me han tratado de reanimar porque yo ya ni siquiera sabía qué día era, estábamos en qué día, qué hora, ya no tenía ni noción del tiempo. Mira lo que me han hecho. Le veo y el estómago lo tenía completamente, era un morado casi azul. En los glúteos tenía 3 huellas quemadas con moneda y tenía unos puntitos menuditos y le digo, ¿qué es esto? Unas veces me echaban caca y me tendían amarrado al piso. Otras veces me echaban miel, igual lo mismo. ¿Por qué? Porque casualmente las hormigas, y aquí Huanta tiene los mosquitos esos rojitos que pican bastante. Dije, no puede ser, le digo, qué escándalo. Ellos no actúan ni como humanos. Y en eso me dijo, hemos pedido a gritos que nos maten. Yo pedí a gritos que nos mataran, Maca, porque nos hacían demasiadas torturas. Pasó todo ello, nos fuimos a Lima con los chicos más
y se empezó a hacer tratar con un psicólogo para que pueda estar bien, por propio peculio. Bueno, pasó eso. Entonces ahí él se vuelve corresponsal de la revista Caretas y conversa con Abilio Arroyo y le dice: Abilio, quítate, hermano, porque nunca han terminado de preguntar por ti. Entonces Abilio le deja todo el cargo de periodismo. El entusiasmado se compró más cámaras fotográficas y empezó a dedicarse al periodismo. Llegó a ser presidente de la filial de la Asociación Nacional de Periodistas aquí en Huanta. Quería mucho a la gente, a sus jóvenes periodistas. En la oficina redactaban todos. Se mandó a hacer mesitas porque teníamos varias máquinas de escribir. Y ya para el noticiario, todo era una bulla bárbara, todo el mundo escribía y no traían sus noticias porque él era, tenía 2 noticiarios, era director de 2 noticiarios en la radio. Y con él va a Ica, él va a Ica y se pone en contacto con la Universidad Gonzaga de Ica para que se lleve a cabo los cursos de periodismo a distancia en favor de todos sus jóvenes periodistas. Logra eso y satisfecho viene y dice: chicos, a todos los he inscrito, van a hacer un curso de periodismo a distancia para que así nadie nos diga que somos pobres, tristes, infelices, chismosos de la noticia. Contentísimo llevaron ese curso por buen tiempo. El 86, él va a cubrir un reportaje por Pajosán, donde habían matado a varios campesinos. Es interceptado por la policía, guardia civil, donde le quitan la cámara, le rompen los rollos y él, decepcionado, y regresa, me dice: Maca, ha pasado esto. Hugo, quítate por favor del periodismo, quítate. No, me decía Maca, si yo, sabiendo hablar, siendo bachiller de Derecho, siendo comerciante, han hecho las atrocidades más graves, yo he visto, no con mis ojos, pero he sentido cuando violaban a las chicas arriba en el estadio, cuando delante mío, al lado mío, sentí un disparo y mataron a alguien. ¿Qué crees tú? Me dice, ¿qué somos nosotros? ¿Despojos humanos? Para que ellos hagan lo que quieran. Por algo soy huantino de corazón. Esta tierra me vio nacer y tengo que saber defenderla como tal. Ya no te metas, por favor. No. Si le tienen miedo a mi lápiz, a mi papel y a la pluma, a mi cámara, pues esas van a ser mis mejores armas para gritar al viento y al mundo de las atrocidades que se cometen aquí en Huanta. ¿Cuánto le pedí? Mis hermanos le pidieron retirarse. Te ponemos un estudio en Huancayo, Hugo, saca tu título, eres abogado, te vas a poder defender. No, de aquí muchos se fueron, ellos que pueden, que tienen dinero, se fueron de aquí de Huanta. Pues yo no, porque yo voy a ser la voz de mi pueblo. Voy a ser quien haga respetar algún día lo que son los derechos humanos de toda esta gente, de esta gente igual que yo. ¿Acaso porque ellos no pueden gritar, no pueden hablar, no tienen derecho a tener vida? En 1988, una mañana del 24 de noviembre, amanece. Para aquello, el 20 de noviembre, se había determinado un paro armado por Sendero Luminoso. Y esos paros tú las tenías que acatar porque eran bien bravos. Desgraciadamente éramos personas las que vivimos acá, que vivíamos, éramos como las aves extendidas, con los brazos alas extendidas, que en cualquier momento teníamos que declinar para cualquiera de los dos lados.
Eso me dice, Maca, Dios gracias, estamos jueves y no hay ninguna noticia. Todo estamos pasando bien. Sí, Hugo, le digo. ¿Y qué tal la noticia soy yo? Hablas disparates, le digo. Porque él ya había sido amenazado varias veces cuando irrumpen en la casa de aquel entonces el abogado Cavalcanti. Soltaron unos volantes y ahí aparecía un Bustíos. Y ese Bustíos periodista era Hugo, era el único Bustíos periodista Hugo en aquel entonces. Ahí también le dije, Hugo, deja. No, me dice, ya nada te voy a contar a ti porque tú no me apoyas. Tú no me apoyas, no vives conmigo lo que llevo en la sangre, que es el periodismo, el defender los abusos de ambas partes, Maca, y como que nunca más me contó nada. Amanecimos ese 24 de noviembre, tomamos desayuno con todos los hijos ahí y habíamos tenido por invitado a 3 amigos. Tomamos de lo mejor, estábamos conversando, cuando en eso suena el teléfono. Contesto yo y era una amiga, me dice, Maca, ¿sabes? Me dice, han matado a Primitiva Jorge y a su hijo Guillermo Zulca. ¿Qué? No te creo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me dice él. Quise callar y me dijo, habla carajo, ¿qué hay? Hugo, le dije, dice que ha matado a Primitiva Jorge, le dije, y a su hijo Guillermo. ¿Pero cómo? Me dices. ¿Y cómo Clemencia no nos ha dicho nada? Porque Clemencia era vecina nuestra, hija de la señora esta. No sé, pues le dije, a ver, anda, ve, me dijo, pregunta. Salí y en eso, como que me encuentro con el esposo de Clemencia y le digo, Pedro, le digo, ¿es cierto lo que ha pasado con tu suegra? Sí, señora Maquita, me dice, es cierto. ¿Y por qué no nos han dicho? No, es que todo ha sido un embrollo, me dice, no te hemos podido decir nada ni a don Hugo. Regreso y le digo, Hugo, le digo, sí es cierto. Ahí mismo agarró sus cámaras, se las puso porque él tenía muchas cámaras al instante para disparar. Me dice, vamos, y en eso llega Eduardo Rojas Arce. Loco, le dice, vámonos, dice que ha matado. Y este niño tenía en aquel entonces 7 años. Jori, vamos. Ya, papi. Trepa ahí a la moto, delante él, después Hugo y Eduardo iba atrás. Empieza el fatídico día. Ellos empiezan a bajar a Erapata, porque bien está ubicado al noroeste de Huanta, Erapata. Bajan, llegan al sitio donde se había llevado a cabo el crimen y no los dejan pasar. Les impiden pasar y le dicen, no, pero por favor, mira que somos periodistas, déjenos tomar unas vistas, por favor no nos hagan esto. Carajo, ¿no entienden que no? Y dentro del cerco estaba el famoso Ojos de Gato, Amador Vidal Sanbento, era un capitán del ejército. Le dicen, no, es que no tienes permiso y no tienes por qué pasar tú. Se regresan nuevamente en la motocicleta y por el Rosal más o menos se encuentra con el carro de la policía de investigaciones que bajaba con la hija de la señora que había sido asesinada. Entonces Clemencia, el comandante le dice, ¿y doctor? Le decían doctor por lo que él era bachiller en Derecho. Ah, comandante, le dice, mire, estoy regresando con pena porque no nos han dejado pasar ni tomar una foto. ¿Qué, compadre? Ya vámonos de nuevo. Clemencia le dice, don Huguito, acompáñeme, por favor. Nuevamente regresan, igualito, siendo impedidos Hugo y la policía. No dejaron que la policía tampoco tome las mediciones, los casos, nada de eso, no los dejaron tampoco a ellos, cerrando todo ingreso a ellos, ¿no? Entonces Hugo le dice, pero quiero tomar una foto, y él disparaba nomás, dice así las fotos, ¿no? Y nada, carajo, ya, si no quieres, compadre, ahorita te vamos a destrozar la cámara, anda, pide tú al comandante de arriba de la base. Pero por favor, le dice, hable usted.
habla por radio este capitán con el comandante de aquel entonces, Javier Landa Dupont, que no era su nombre verdadero, porque él estaba con ese seudónimo. Entonces conversa y le dice, no, mándamelo que venga acá. Llega acá, aguanta, conversa por teléfono, lo llama Javier Landa Dupont y le dice, Javier le dice, ven Hugo personalmente que quiero hablar contigo. Entonces ya como él había vivido esto de la represalia, el 84 por la Marina, viene a casa y me dice, Maca, porque nosotros teníamos un comercio que quedaba a media cuadra de casa. Viene a casa y me dice, Maca, me dice, me contó todo lo que había pasado y me dice, he llamado a Javier y me ha dicho que vaya, vamos. Entonces le dije, ya no vayas, ya ves. Ya le dije, dame un tiempito, me voy a cambiar de blusa. Fui, me cambié de blusa, entonces ya Hugo se queda, va Hugo Bustillo Saavedra, Margarita Patiño y Eduardo Rojas Arce. Llegamos a la base del cuartel, en eso nos identificamos y pedimos que salga el comandante. Se demoró un poco, la verdad, exacto el lapso no tengo en cuenta. Sale y se creía ser amigo nuestro, porque siempre jugaban partidos de fulbito con Hugo. Por 2 oportunidades le brindé mi humilde casa con un pequeño almuerzo a él. Entonces me dice, salimos, y Maquita me dice, hola, ¿cómo estás, Javier? Le digo, ¿cómo estás? El beso de Judas. ¿Y qué tal? Y Hugo le dice, ya pues, Javier, le dice, dame un permisito para ir a tomar unas vistas. Él muy entusiasmado, porque por 2 veces consecutivas fue condecorado por la revista Caretas como el mejor reportero gráfico de esta revista, porque había sacado unas portadas muy, muy buenas. Entonces a él le latía eso, porque le habían homenajeado como el mejor reportero, ¿no? Entonces él me decía, mira, me dice, qué lindo, mis nombres salen así, sí, nomás le decía. Eso sale y le agarra, lo abraza, estábamos los 4 conversando ahí, lo abraza y lo retira de un lado hacia el otro, una buena distancia. En ese lapso sale un Comancar, que es un camión del ejército, y yo veo y eran 6 a 8 tipos de civil, unos cuantos, no pude especificar bien la cantidad, eran con polos blancos y pantalones marrones de civil, y lo reconozco a uno, porque siempre ese tipo se sentaba en el Parque de la Alameda, que era frente al negocio de nosotros, en la banca, todo mal trajeado, y le digo, Jenny, le digo, oye, ese tipo era del ejército. Y él me contesta, sí, Maquita, me dice, hasta mujeres hay. Oye, le digo, ¿y ese siempre paraba en Alameda? Sí, me dijo, sí, Maca, todos los periodistas estamos siendo seguidos. Entonces yo le dije, ¿cómo? En eso pasa el carro, desaparece ya de la base, regresa Javier y dice, ¿quiénes van? ¿Vas tú, Maquita? No, Javier, le digo, no voy. Ah, ya. ¿Quién? ¿Tú, Hugo y Eduardo? Sí, le dice, vamos los 2. Ah, ya. ¿Quién es? Maquita, ¿tú vas? No, Javier, le digo, solamente van los 2. Ah, ya. Javier, le digo, algo escrito, pues le digo, una notita, nos haces venir hasta acá y total no nos das nada. Y me dice, no te preocupes, yo llamo por radio y normal, pero para eso si ya te lo habían pedido abajo, normal, le digo, lo hubieses hecho. Pero no te preocupes, Maquita. Pero Hugo estaba pálido, o sea, ya todo cabizbajo estaba. En esto nunca me apoyas, lejos de decirme, ya anda, ve, haz esto, haz lo otro, siempre te opones. ¿Por qué eres así? Eso le digo, ya caminando ahí, cerca al barrio para empezar la ruta esa de Arapata, en el barrio de la Alameda hay una farmacia Aguanta. En eso le digo, Hugo, le digo, o vamos. No, Maca, me dijo, no, quédate tú, espérame con el almuerzo, pero sí haz bastante chicha y que esté helada.
Ya avanza un poquito, yo me había bajado ya para irme a la casa, y en eso avanza un poco y me dice, China. Yo volteo y me dice, media hora. Si no vengo en media hora, vas a recogerme y te comunicas con caretas. Y yo le hago así, hierba mala nunca muere, le dije así todavía. Y me fui, pero ya desencajada. Llegué a casa, mi hija había avanzado el almuerzo. Una mayorcita, porque quedaron Charmelí Valeri con 14 años, Karim Patricia con 12, Celia Edith con 10 años y Hugo Nazareno con 7 años quedaron esa vez. Llego y me dice, mamita, me dice, ya avancé bastante el almuerzo. Ya, mamá, eran las 2 en punto y los chicos, mami, tenemos hambre. Le digo, pero esperen a tu papá para almorzar todos juntos. Ya ves qué bonito se ve, hemos tomado un desayuno todos juntos y así para conversar. Tenemos hambre, mami, tenemos hambre. Entonces ya un poco casi fastidiada con los chicos, agarré una olla pequeña, separé el almuerzo para Hugo, Eduardo y yo, ¿no? Y les dije, pongan la mesa de una vez. Empecé a servir, los chicos se sentaron, cuando en eso, ¡pum!, empujan la puerta porque la puerta era de madera. Mamá Maca, mamá Maquita, mamá Maquita. Yo me llamo Margarita y me dicen Maquita, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasa? Le digo así. Y era Alejandro Ortiz Serna. Y me dice, mamá Maca, el doctor don Hugo ya no está. Lo mató el ejército, ojos de gato. Me dice, lo quieren destrozar, desaparecer. Porque él se quería levantar y cuando se levantó, le dijo a Eduardo, corre Eduardo, no es Sendero, es el ejército, sálvate. Y en eso se le ha acercado el ojos de gato y le dice, cojudo, estás hablando, y le ha metido una granada y le ha dicho que te recojan con cucharita. Él había estado a unos metros cortando alfalfa para sus ganados. Y él se agachó y lógico que esperó que todo el mundo quizás desaparezca para él venir a avisarme. En ese momento me bloqueé cuando él me dijo esto. No sabía qué hacer. Reacciono y veo que mis 4 hijos se habían abrazado unos a otros y gritaban, a mi papá no, a mi papá no. Yo vi eso. No podía reaccionar y teníamos un empleado, Marcial Guamán, le decíamos Condorito, era el chofer de la camioneta. Las veces en la campaña de Tara él se movilizaba con el carro para recoger de todos los productores de chacra en chacra. Le digo, Condorito, le dije, vamos, saque el carro. Veo, mi suegra gritaba mares arrodillada en el patio. Su hermano Edwin igual, Américo igual. Y decían, no puede ser, ¿por qué a Hugo? ¿Por qué a él? En eso salimos y me fui de frente al ejército. Me identifiqué y pasaron 20 minutos. Sale Javier Landa, salió, pero olía a alcohol, olía a cigarro. Lo cogí del brazo, lo sacudí y le dije, gracias por lo que hiciste. Esto no se hace. Te consideraste amigo. ¿Y qué hiciste? Maca, me dijo, tranquilízate. Es tu gente, le dije. Mataron a Hugo. Espero que con la muerte de él, le dije, termine la subversión. Pero le dije, en tu conciencia de pesar, le dije que te llevaste a un ser inocente y dejas 4 niños huérfanos. Malo, le dije, esto no se hace. Él ha venido a pedirte permiso, le dije, para que lo mates. Por favor, le dije, facilítame, le dije, movilidad para irlo a recoger. De repente está herido y por falta de auxilio. Y me dice, no, me dice, ya sabe el juez, sabe el fiscal, ya sabe la policía, en este momento están yendo a hacer el levantamiento de cadáver.
Ya todos sabían, ya todo Huanta se había enterado lo que había pasado con él. Me fui a la policía de investigaciones y como que estaba la ambulancia, el carro de la policía, el fiscal, el juez, todos ellos ya estaban. Nos fuimos, nos dirigimos hacia Arapata. Había un cordón humano en la cual no quisieron por nada del mundo que yo pasara. Pasaron las autoridades correspondientes para ver el levantamiento del cadáver. Yo lo veía impotente desde lejos porque él estaba tirado con un pie en el pedal de la motocicleta y estaba de cúbito ventral. Entonces ahí, cuando levanté la mirada, habían 2 soldaditos que lloraban, pero así a mares lloraban los soldaditos, cosa que me causó extrañeza. Cuando lo levantaron para ponerlo a la sábana blanca que yo había llevado, vi que solamente una mano, solamente esta le encontraron, le habían destrozado todito lo que es la parte superior de su cuerpo. Tenía este pedazo y nada de rostro, ya no tenía rostro, solamente esto de acá, que era la oreja. Todo el resto estaba hecho pedazos, eran jirones su cuerpo. Hugo tomó desayuno con nosotros, salió vivo de casa y regresó en un ataúd a su casa. Se hicieron las denuncias del caso. El fiscal, en aquel entonces el doctor Maximiliano Palomino de la Cruz, muy amigo de casa, tuvo mucho interés. Presentó las denuncias del caso, nunca fue oído, hasta que después él desapareció. Viajamos a Lima con Alejandro Ortiz Serna. Él prestó su declaración ante el fiscal de la Nación y ante aquel entonces Valle Riestra, igual que yo. Eduardo Rojas igual. Misteriosamente el 19 de marzo del 89 aparece muerto Alejandro Ortiz, el testigo presencial, el que había visto, porque estaba dentro de la alfalfa, había visto cómo se había llevado a cabo el asesinato de Hugo. Después, otro testigo, el señor Teodosio Pacheco, quien había asegurado que en esa zona donde se llevó a cabo la masacre, bajaron del carro los soldados. Igual, él murió. Entonces los demás testigos nunca más ya quisieron dar su versión por temor. Pero pese a ello, la revista Caretas toma mucho interés en esto. Presentamos las denuncias del caso y toda una vida recibimos negativas. Es como así, el caso de Hugo empieza a viciarse y no encontraba respuesta alguna. En ese momento llega la Federación Internacional de Periodistas y el Comité Protector de Periodistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y toma interés en el caso, llevándose paso a paso las investigaciones, de las cuales respondían de que un tal Landa Dupont no estaba, que Ojos de Gato no estaba, no se les conocía, nunca habían trabajado, pero sin embargo aparecían escritos con la firma de Javier Landa Dupont. Caretas descubre los nombres verdaderos de Javier Landa Dupont: Víctor Fernando Lavera Hernández, era teniente coronel del ejército peruano. Después del capitán Ojos de Gato como Amador Vidal Sanbento. Estos 2 señores por el fuero civil han sido denunciados, han sido encontrados responsables del crimen cruel que cometieron con Hugo, pero nunca hemos encontrado justicia, jamás
se los capturó, ni siquiera vinieron a dar sus declaraciones, nunca se presentaron, por el contrario, mandan un escrito, un exhorto, donde hacen ver que ellos son sentenciados en el fuero militar. ¿Me permiten, por favor? Fueron sentenciados en el fuero militar y dan por archivamiento total, haciendo ver de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo delito. Pero ¿qué 2 veces, señores? Si jamás ellos se presentaron en el fuero común, jamás nos hicieron a nosotros llamar al fuero militar. Y como ustedes conocen, el 93 dan en archivamiento total el caso de Hugo Bustíos por cosa juzgada. Y los señores que dan este último veredicto fueron los vocales de la Suprema de Lima, que ustedes ya deben de conocer aquellos nombres que voy a decir: Pantoja Rodulfo, Ibérico Más, Montes de Oca, de Gozo, Geridura y Hermosa Moya. Ellos fueron los vocales que dieron por caso cerrado y juzgado el caso de Hugo Bustíos sin nunca encontrar justicia. Pido por favor a esta comisión interamericana, la Comisión de la Verdad, que se haga justicia, que por lo menos seamos merecedores de una disculpa pública y que se reconozca que han sido los asesinos. Al 5.º día, retrocediendo un poco a todo ello, al 5.º día de la muerte de Hugo, arreglando sus cosas, porque es cosa sabida que acá en las provincias siempre todavía se lleva esa tradición de hacer el 5.º día, de buscar las cosas, hacer el lavatorio de las ropas. En el escritorio del encontré un escrito que él ha estado haciendo hace tiempo posiblemente y lo tenía que seguir continuando. No sé si me permiten leer las 2 últimas hojas del escrito que él había dejado. Con la venia de ustedes. Me siento impotente frente a aquellos que nunca tuvieron valor alguno de enfrentarse a la verdadera realidad de nuestro pueblo. Siento temor por la sencilla razón de que ellos no tienen sentimiento alguno. Son máquinas para matar y no dudarán en hacerlo. Si es que algo sucede, toma la pluma, la hoja, escribe para informar ante el mundo lo que está sucediendo. Esto va dirigido a Charmelí Valeri, su hija mayor, porque ella lo ayudaba a locutar en los noticiarios, muy tierna. Desde los 12 años, él la llevaba a que le daba esa emoción de que ella sea periodista. Escribe para informar ante el mundo lo que está sucediendo en nuestra tierra, que conozcan nuestros hermanos de sangre, que Guanta solo aparentemente está bien, pero dentro de ella hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay muchas lágrimas, hay muchas muertes. Jamás callemos esta realidad. Si ahora quieren callarnos, mañana nuestros hijos gritarán que hemos tenido razón para escribir, para hablar, para informar ante los 5 continentes. No preguntemos ahora quién es el culpable, tampoco quién es el verdugo. Solo tengamos presente en todo momento de que jamás callaremos la realidad de los hechos. Jamás callemos, pase lo que pase, publiquemos sin temor alguno. Dejo en buenas manos mi lapicero, mi lápiz y papel. Tengo la plena confianza de que tú continuarás por el camino ya emprendido, pero con el coraje, la decisión, la fuerza y la verdad. Se sienten impotentes frente a mis armas, que son la cámara, el papel, el lápiz y mis palabras. Frente a ese hecho solo les queda decir: no me asustan sus seguimientos, tampoco sus intentos de secuestro, mucho menos sus tentativas de desaparecerme. Me defenderé, esté donde esté. Si es que por la fatalidad del caso
Llegue el día en que caiga en mi... Si llegara el día en que me destruyan para siempre, no quisiera que se enclaustre dentro del silencio sepulcral. Sería como llorar a gritos sin derramar lágrimas. Espero que sigas por el camino dejado por la fatalidad del destino. Creo que no te faltarán fuerzas para que continúes con la lucha para lograr los objetivos trazados y tantos objetivos que nos habíamos trazado, tantas metas frustradas. Pues tengo la plena confianza de que un día no muy lejano acabará esta desesperación. Acabará los derramamientos de sangre. Terminarán los dolores que destrozan los corazones de la gente que no sabe por qué tienen que pagar muy caro por su ignorancia y la falta de conciencia humana. Tengo la plena seguridad de que un día no muy lejano llegue la luz de la esperanza y alumbre el camino para evitar equivocaciones, para evitar tragedias, pues esa luz de la esperanza hará que de nuestra sociedad enfermiza tenga la oportunidad de reconstruir sus cimientos que fueron destruidos por quienes no entendieron el valor humano. Es el fin supremo de nuestra sociedad. Comprenderán que no fue vano la muerte de miles de peruanos. Todavía tenía que suceder estas tragedias para que vean con la claridad del caso los errores cometidos. Estos errores a muchos no los conduce a que se rectifique, pero a mí me llaman a reflexionar de manera sincera y consciente en el sentido de que nunca debemos de permitir que ocurra lo que está atravesando nuestra querida tierra. Tengo entendido de que no estoy equivocado al defender los derechos de aquellos a quien no tienen a dónde acudir, pese a que este hecho es calificado como el peor error cometido por un ser humano. Piensan que con esta actitud estoy defendiendo ideologías que nada tienen que ver con mi forma de pensar. Piensan que defender a los azotados y abandonados es defender a los que tomaron el camino equivocado. Piensan que defender a esa madre que perdió a su hijo es defender a los causantes de las desgracias. Creen que ayudar a aquellos que nunca encontraron lo menos un consuelo por su dolor es atizar la fogata. Piensan que con mi actitud estoy impulsando violencias. Creo que nunca comprenderán que no solo con las armas se conseguirá lograr la paz. Tampoco solucionarán el problema de la violencia colocándome a 2 metros bajo tierra. Tampoco terminarán con la violencia utilizando más violencia. Tampoco lograrán la paz torturando a la gente hasta que pidan a gritos la muerte, mucho menos arrancando pedazos de carne en vida. Clamar la muerte en estos casos no es de cobardes. A este paso solo se habrán convertido en carniceros de sus propios hermanos. Qué triste realidad es la que vemos. Apareció la violencia, con ella comenzó el chorro de sangre. Luego apareció la contraviolencia y ahora vemos que hay ríos de sangre humana. Pregunto, ¿esta crueldad nos conduce a lograr la verdadera justicia? Pregunto, ¿que con estas medidas se logrará la igualdad de clases? Me pregunto, ¿qué ganan desapareciendo a gente que nunca engendró la violencia? En conclusión, ¿qué van a sacar los pacificadores? Obligando a quienes desenmascaran sus hechos de sangre a retirarse de la zona de guerra. La respuesta sería simple. Creo que otros continuarán por el camino trazado. Solo digo que no somos los que ellos piensan, mucho menos somos criminales, tampoco asesinos. Sin embargo, estamos sometidos a sus caprichos de leyes injustas. No temo lo que puedan hacer conmigo. Temo lo que puedan hacer a los seres que más quiero. En caso que suceda algo, espero que nunca caiga en lo que está pasando en nuestra querida tierra. Los hombres de prensa esperamos lo peor. Saldremos adelante. Es porque nuestros principios así lo mencionan. No creo ofender la majestad de nuestros lectores, tampoco a quienes supieron darnos esa confianza y apoyo. Lo único que queda es esperar y enfrentar la realidad tal como es. Creo que será para el bien de todos
como también para el futuro de nuestros hijos. Repito, no somos criminales, tampoco asesinos. La pluma, la cámara, el papel, la palabra no matan como las balas y los cuchillos. Y posiblemente ha querido seguir escribiendo más, pero ya no lo pudo terminar. Es así, señores de la Comisión de la Verdad. A la muerte de él, mucha gente lo lloró, más que nada la gente campesina, porque era nuestro medio de trabajo y ayudaba mucho. La casa era un tambo toda una vida. Digo tambo porque llegaba la hora del almuerzo. Él bajaba con 4 o 5 personas que en ese momento habían traído su carga para almorzar en casa. Era un desayuno de igual forma. Era un hombre que quiso mucho a su pueblo, a su tierra, al pueblo que lo vio nacer. Ayudaba mucho a su madre, a sus 2 hermanos menores que se educaban en aquel entonces en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Hugo, el doctor, desapareció. Fue una desesperación. Lamentablemente, todo eso cambió nuestras vidas. Fue un vuelco inmenso de lo que era así. Dio un gran vuelco de 380 grados, porque yo tuve que asumir el papel de padre para ver la economía y poder sustentar a 4 niños que quedaron en plena edad escolar, toditos en edad escolar. Yo me sentía tan inútil porque él jamás permitió que yo participara en lo que es el comercio, porque él decía: Maca, yo sufrí mucho, por favor, tú dedícate a los hijos. Nunca quiso ni que terminara mis estudios superiores, porque más pudo el amor que la profesión. Yo me casé faltándome un año para terminar obstetricia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y nunca quise, me decía: yo te pago el sueldo de enfermera, y lo hacía para darme esa. Le dije: es que no es igual, le decía. Yo quiero desarrollarme intelectualmente. Le digo: pero ¿qué problema te haces? Yo te pago ese sueldo. Un hombre tan bonachón, como mucha gente lo ha podido ver, lo ha podido apreciar. Muy cariñoso con sus hijos. No había un día que no los acaricie. No había un día donde él se iba sin despedirse de ellos. Con tantos proyectos en grandeza, con todo ese deseo de formar una fábrica procesadora de tara y barbasco aquí en Huanta. Sus sueños se fueron con él y la desdicha con nosotros. Disculpen, perdonen, por favor. Es volver a revivir todo esto, y les pido de que se haga justicia y de que no solo sea revivir las heridas que todos y cada de uno, nosotros los declarantes, hayamos dicho. Muchas gracias por darnos esa oportunidad. La Vera Hernández sigue trabajando como coronel, como premio todavía. Llegó, lo ascendieron al año siguiente a coronel del ejército y sigue en ejercicio. Del otro sí, no se sabe nada del otro, de San Bento. Por favor, 1000 perdones. Oyentes, todos ustedes, discúlpenme, pero ya que nos han dado esta oportunidad de hacer una sola voz en los reclamos, por favor, que se haga justicia. Es lo que más quiero. Nos merecemos por lo menos un disculpa públicamente y que digan: sí fuimos nosotros, nos equivocamos. Con él se equivocaron, porque él fue muy defensor de los derechos humanos. Fue un hombre amigo. Para él no había distinción de clases sociales. Para él nunca hubo distinción del anciano al niño, jamás. Todos para él eran iguales. Muchas gracias. Si me permiten, para que tengan al menos, se los voy a dejar esto. Ahí está en qué situación quedó
el expediente en el juzgado, por favor.